Bueno, partido igualadísimo, yo creo que los errores os han condenado un poco, ¿no? Pues sí, la verdad que, bueno, teníamos lesionados, teníamos poca rotación en primera línea y yo creo que un poco el cansancio también nos ayuda, aunque en la primera parte también tuvimos muchas pérdidas de balón. Las pérdidas son lo que ha decantado un poquitín, ¿no?, al juego de Gijón, que es un gran equipo, que es uno de los mejores equipos de primera y que como les des esas ventajas o esas ayudas, entonces se te complica mucho, ¿no? Bueno, la clave un poco eso, lo que dices, ¿no? La segunda parte estabais siempre ahí 2 arriba, 1 arriba, empate, y es cuando esos 2 despistes, cuando se fueron 4 arriba, ¿no? Fue un poco la clave. No, y antes del tiempo muerto. Sí, hay un momento que nos ponemos a 1, hay una doble exclusión y ahí también nos cuesta levantar. Pero bueno, hemos peleado en una cancha más difícil, en la que en el líder, con la cancha de líder, pues un recién ascendido como somos nosotros y con bajas, pero seguimos demostrando que peleamos en todas las canchas, que hasta el día de hoy vamos séptimos, ahora veremos cómo estamos, pero que vamos a ir a pelear a todos los lados. ¿Objetivo para esta temporada, mantenerse? Mandar críos a Sobal. Nuestro objetivo no es la clasificación, formar a estos chavales que hoy hemos jugado con 3 titulares de 17 años y seguir por este camino y darle a Alex Mozas y al primer equipo todo lo que podamos. Pues muchas gracias. A vosotros. Vamos con Alonso, a ver si está por aquí con uno de los jugadores. A ver si está. A ver si ya se ha ido. Vamos a ver con uno de los jugadores. ¿Está Alonso por ahí? No, venga. ¿Quién? ¿Se ha ido al vestuario? Alejandro, sí. Se ha ido al vestuario. Bueno, pues nada, venga. Vamos con Joder, venga, que ha sido uno de los destacados. Joder, hemos metido para el streaming, que estamos en directo para el streaming. Bueno, se os ha ido el partido muy igualado, se os ha ido un poco en errores, ¿no? Sí, al final hemos pecado de muchos fallos en ataque y en defensa y ha sido lo que nos ha costado el partido. Hemos estado ahí durante todo el partido y ya en los compases finales del partido, pues fallo en ataque, fallo en defensa y ha sido lo que nos ha matado un poco. La igualdad en la primera parte, tú cómo has estado con tu equipo, normalmente habéis estado en la primera parte bien, ¿cómo veis el partido en la segunda? Fue la clave, ¿no? Sí, la segunda fue la clave, en la primera parte hemos estado muy bien, hemos estado jugando de tú a tú y la segunda parte más de lo mismo y lo que te digo, al final los fallos de la segunda han sido lo que nos ha hecho perder de 5. Muy bien, gracias y suerte, venga, vamos con el Gijón, con el Finetwork, ahí está todavía los árbitros discutiendo alguna jugada con el técnico visitante. Vamos con Hugo. Hugo, vente para acá. Sí, todos ven para acá. Sí, tienes que ven para acá. Venga, todos aquí. Hay que. Este año tenéis que. No soy. Vaya, pues nada, Bueno, pero no te preocupes, está grabando la tarjeta, vale. Está grabando, si no es en directo. Bueno, con Hugo, partido hoy espeso, ¿no? En todo lo que nos ha costado. Sí, bueno. A ver, sí, bueno, teníamos claro que no iba a ser un partido fácil. O sea, un equipo siendo un filial de arriba, obviamente la gente va a jugar para demostrar lo que vale y luego poder subir arriba. Así que teníamos muy claro que esto no iba a ser un partido fácil. Bueno, os ha costado entrar hoy, has marcado 4 goles, pero os cuesta entrar desde los extremos, ¿no? ¿Dónde crees que había mucho juego por el centro hoy? Sí, bueno, pero aún así sus exteriores tampoco forzaron mucho ahí juntarse a los laterales, así que tuvimos mucho espacio en la calle, que yo creo que lo aprovechamos muy bien, y mientras eso entre y vaya bien, lo demás... Adentro. Sí. Sábado que viene, Santoña, palabras mayores, ¿no? ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Vamos de líderes? No, pues vamos a darlo todo. De momento vamos invictos y a dar un puño encima de la mesa ya, bueno, otro más, y a ganar allí. Venga, ¿ves cómo no es tan difícil? Venga, gracias Hugo. Hasta luego, vamos con Rodrigo. Venga, un minutillo. Bueno, vamos con Rodrigo. Partido hoy trabado, ¿no? Me ha costado, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Sabíamos lo que había. Torrelavega es un grandísimo equipo, está haciendo una temporada espectacular, está compitiendo todos los partidos. Poco le podemos decir, ¿no? Sabíamos que era un partido de 60 minutos, no nos podíamos rebajar y caímos en eso. 0-5 de parcial, nos lo levantaron, ¿vale? 0-5 de parcial, nos lo levantaron y al final tocó remar. Baja de Diego Cruz, baja de Luis en medio partido y hubo un golpe que cambiarlo. Estuvo 15 minutos en la camilla tirado, no se podía mover. Hugo Suárez también de baja, Gabri Mesa también de baja. Pues oportunidades para otras personas que salieron y que dieron la cara y que estuvieron muy bien. La clave
Se ha estado en los errores, se habéis sabido aprovechar los errores un poco del Torrelavega, ¿no? Ahí es donde rompió un poco el partido. Sí, yo creo que en la segunda parte hemos sabido ajustar un poco la defensa. Era un poco lo que buscábamos, la idea en el plan de partido que buscábamos, nos salió. Y en la segunda parte supimos ajustarla un poquito más. Al final José también nos ayudó. Y luego, pues bueno, la eficacia al final, la primera parte que no habíamos tenido los lanzamientos, en la segunda encontramos un poquito más, sobre todo con Hugo en el extremo, ¿no? Hay días y días, cada día es una batalla, cada partido es un mundo, y yo creo que hoy los dos equipos han vaciado al máximo y hemos dado un grandísimo partido. Sábado que viene Santoña, vais de líderes, Santoña es Santoña, ¿qué puede pasar allí? Bueno, Santoña es el claro favorito a todo en este momento. Han hecho un plantillón con gente muy contrastada, tanto en la categoría como en la plata, como incluso jugadores que han estado en la Soval. Tenemos que ir allí, tenemos que competir. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, seguir ajustando cosas, seguir trabajando sobre nuestro modelo de juego y a partir de ahí, si lo hacemos bien, el partido nos da para estar, estaremos, si no, seguir trabajando. A recuperar lesionados. Gracias, Rodri, y suerte el sábado. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí la retransmisión. Nos vamos ahora porque tenemos que irnos corriendo a el partido, a un pabellón al lado, para que todos ustedes retransmitan a través de Deportivo.es Media el partido entre el Balonmano Gijón y el de chicas. Así